Buenas tardes, amigos y amigas. Les saluda el taller de Política Criminal y Criminología Iure et Facto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad nos encontramos con la profesora Rosa Mavila León. Ella es docente de los cursos de Criminología, de Realidad Nacional y de Ejecución Penal en nuestra casa de estudios. Estamos entrevistándola en el marco de nuestro proyecto, que es comprender las nuevas formas de actuación de la criminología en la globalización, sobre todo la criminología latinoamericana. En ese sentido, buenas tardes, profesora. Buenas tardes. La primera pregunta que le queríamos formular tiene que ver con lo que es la criminología y los avances y retrocesos. Buenas tardes, profesora Mavila. Sabemos que usted ha tenido gran interés en reducir la brecha de género e impulsar proyectos y reformas para alcanzar la igualdad. En ese sentido, queremos saber cuáles han sido los avances y retrocesos de la criminología y política criminal peruana en aspectos de violencia familiar y agresiones sexuales. La pregunta es bien amplia, ¿no? Abarcaría varias décadas, ¿no? En términos de legalidad, tal vez sí se han dado importantes avances, ¿no? O sea, desde la ley de la igualdad civil, que mejoran el rol de la mujer, cuestionan la dependencia patriarcal en materia patrimonial, por ejemplo, hasta las leyes específicas que desde, para citar solo el último periodo, desde la ley Lourdes Flores y posteriores, han cuestionado la violencia familiar. Y en los últimos años, la ley 30364, que es la ley contra la violencia familiar, que se ha reformado últimamente para precisar de que no se refiere solo a violencia física, sino psicológica, sexual, y siguiendo un poco las orientaciones de Naciones Unidas, hasta violencia económica. Sin embargo, yo me atrevería a decir que no hay una visión criminológica detrás de esta evolución normativa. ¿Qué pretendo decir? No hay una conciencia plena de la desigualdad, sino más bien hay una mirada victimológica de una lacra social que, por supuesto, se visibiliza cada vez más, sobre todo en los últimos años, a partir del desarrollo normativo en materia de femicidio, pero también a partir de la política criminal mediática que de alguna manera explicita estas circunstancias límite en la violencia a la mujer. Sin embargo, ¿por qué digo que no es una mirada criminológica? Por lo menos desde la perspectiva en que yo entiendo la criminología, es decir, desde una mirada reactiva pero también preventiva, y desde una mirada sociológica vinculada a la política criminal. Porque si se dan cuenta, hay una ruta del maltrato histórica en la víctima en nuestro país. La víctima, sobre todo de estratos pobres, es reiteradamente maltratada. Posteriormente, en una circunstancia límite, acude a la autoridad policial. Posteriormente, la autoridad policial la envía a la pericia médica, pero la pericia médica no es primadona e inmediatamente después de la agresión pericia, sino solo es un informe médico que tiene que esperar 6 meses para que la víctima regrese y se puede hacer una suerte de comparación entre el informe médico inicial y las circunstancias supérstites a los 6 meses para que el perito médico diga que efectivamente hay una secuela psíquica de la agresión originaria. Luego debe pasar la pericia médica al juez de paz. La función del juez de paz es componer, o sea, siempre, todo juez de paz. Y también el juez inicial en lesiones que eran leves hasta hace un mes y que ahora ya son delito de maltrato por la nueva normatividad, pero la función es componedora, ¿no es cierto? Es compositiva, ¿no? Y solamente tiene un mérito punitivo cuando la agresión es en flagrancia, ¿no? Entonces, y
Yo he rescatado, yo trabajo estas cosas casi ordinariamente, la actitud de los jueces penales, de nuestros jueces penales, frente a hechos que provienen de la ruta del maltrato en la unidad doméstica o colaterales, ¿no es cierto?, de las lesiones leves antiguas, es decir, diagnosticadas a menos de 30 días de incapacidad para el trabajo. La respuesta del juez penal es que eso no tiene el estatus de delito, ¿no? Y entonces archivan. Entonces, una respuesta es compones, otra respuesta es en el ámbito punitivo, archiva. Y entonces, en el ámbito estricto sensu represivo, no hay una política criminal. Sin embargo, en esta semana yo tenía un caso impresionante, curiosamente no para defender a la mujer, sino al varón, porque la última normatividad está construida de modo tal que la mujer tiene que construir pruebas para lograr que funcione la represión. Y en ese escenario, es excepcional por supuesto, es un caso atípico, hay mujeres que construyen pruebas no ciertas para lograr que la persona, el agente, digamos, esté encerrado por lo menos 3 o 4 días en la carceleta de la fiscalía, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo decir? El hecho de que no haya una eficiente respuesta en el ámbito de la reacción penal puede reconvertir, ¿no es cierto?, apuestas que ya no son victimológicas y no violan la teoría de la prueba, y que el principio de veracidad, y que sobre pretexto de la igualdad lo que pretenden es reactivar la punición, y que además no trata el problema. Miren, con un énfasis estrictamente compositivo o con un énfasis puramente reactivo, no se trata a fondo ni a la víctima ni al agresor, porque en nuestro país, por decirle, hablemos algo de política criminal, no hay mecanismos de tratamiento reactivo frente a los agresores. O sea, ¿qué tratamiento se da a los agresores? En otros países sí lo hay, ¿eh? En otros países confrontan, así como estamos usted y yo, al agresor y la agredida. Ella le explicita el daño moral, la mella de su dignidad, el agravio afectivo que siente, porque duele más cuando viene de mano a la que se quiere, ¿no es cierto? Y él siente la pegada, sabe lo que ha hecho y por lo menos se compromete a no hacerlo, a dar una charla educativa. Se le da un mecanismo político criminal, no necesariamente de encierro, pero sí reeducativo verdadero contra la agresión. Y entonces en nuestro país, como la respuesta es cansar a la víctima, ¿es cierto?, que vuelve y nunca pasa nada, y generalmente es pobre, y entonces no hay salida, ¿no? O un armisticio falso, pegado con saliva, o sea, un pegado de papel, ¿no es cierto?, o una punición que nunca llega por lo dilatado del proceso, ¿no es cierto?, que reconvierte a la víctima, la víctima tiene que convertirse en media delincuente para que haya punición. Entonces no hay pues una respuesta verdadera, social, en el sentido criminológico de entender el proceso. El proceso es de victimización tras victimización hasta llegar al feminicidio, ¿no es cierto? Pero felizmente no todo llega al feminicidio, pero el incremento del feminicidio es un hecho a voces en nuestro país en los últimos tiempos, ¿no? Se discute si es que se está midiendo más y por eso se devela, o simplemente hay más feminicidio. Pero independientemente de ello, yo lo que veo es que la ruta del maltrato es una ruta que llega cuando llega, ¿no? Cuando se tiene pruebas psicológicas, porque hay otros problemas que ya más concretos que no quiero entrar, como que hay pocos peritos en el país que pueden dar certificado psicológico, y un informe de un psicólogo del CEN no vale como pericia en el proceso penal, ¿no es cierto? Entonces, la ruta del maltrato conduce a problema. Ahora la norma ya está sancionando al policía que no admite la denuncia, o sea, ahora se facilita más el camino punitivo, pero cuando se llega, incluso con la fragancia, al ámbito judicial, no hay una pena que no sea más allá del encierro, cuando se llega al encierro. Y entonces
esa respuesta no es pues una respuesta adecuada criminológica, porque no hay tratamiento ni a la víctima ni al agresor. Entonces no hay entonces una política criminal adecuada. Hoy día me llama el ministro de Justicia, me está citando con varios expresidentes del Instituto Nacional Penitenciario. Yo le pensaba sugerir ponerle más empeño al tratamiento desadictivo en sede abierta, que también es responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, darle cauce. Mire, en nuestro país, miles de mujeres denuncian a la gobernación o denuncian a la prefectura, solicitan garantías. Cuando ya en la comisaría ya son caseritas, entonces piden garantías ante la gobernación. Y ante la gobernación es igualito. Entonces hay que pedir al ministro de Justicia, señor, organice un sistema de mecanismo de tratamiento abierto, ¿no es cierto?, vía jurisdicción restauradora, ¿no es cierto?, en las comisarías, o haya pues conversión, una pena alternativa, para que estas personas hagan un tratamiento desadictivo, educativo, de socialización, de educación sentimental, ¿no es cierto?, de aprehensión de otros valores, de tratamiento psicológico a los agresores, pero también la víctima, para que pase por un proceso de revaloración, ¿no es cierto?, de autoestima, de inserción productiva, para que no crea que si se separa se le termina el mundo, ¿no?, para el hombre que no crea que si se separa ya no es hombre, en fin, ¿no?, o sea que tiene que ver con todo un soporte de tratamiento psicológico, comunitario, educativo, en fin, estos escenarios de política criminal, ¿no es cierto?, pero que supone una mirada criminológica más seria e interdisciplinaria, son lo que hay que hacer y no se hace. La última ley tiene novedades, o sea, el maltratador sobre el cabello lo detiene y pasa 3 o 4 días en prisión, sale furibundo, ¿no es cierto?, y no es salida. Yo pensaría que en vez de encerrarlo, habría que obligarlo a acudir a charlas, habría que hacer más escuelas de padres, habría que hacer tratamientos psicológicos compartidos entre agresores en los que son primarios, no en los reiterantes ni habituales. O sea, evidentemente tiene que ser una política criminal en función de la característica y de la naturaleza de la conducta criminógena. Mire, yo soy feminista, pero soy una feminista madura, no al grado de no mirar lo que puede pasar, ¿no? O sea, no es para esta entrevista, pero en otro contexto le comentaré cómo he visto esos casos de invención de prueba para probar punibilidad, que tampoco es que las feministas vamos a levantar eso como modelo, ¿no? Lo que queremos es una verdadera resocialización, un verdadero tratamiento y una política de Estado. Porque mire, ahora lo que hay aquí, ustedes conocen el tema, ahora lo que hay es una campaña más o menos solvente a nivel mediático de construcción de valores culturales antipatriarcales, ¿no es cierto? Pero el tema es que, ¿qué significa eso de trato a los feminicidas? Un sobrino mío, que es un cineasta, está intentando hacer un proyecto con los feminicidas detenidos, ¿no es cierto?, un proyecto de tratamiento con los feminicidas detenidos, ¿no? Y no me parece mal, no me parece mal, y en eso yo creo que una opción feminista y de género debería estar comprometida para que estos señores entiendan lo que significa la igualdad, para que el hombre entienda que su rol de hombre no es el hombre propietario, para que acepten pues lo que es la libertad sexual, en fin, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en realidad no hay una mirada criminológica ni político-criminal, hay una mirada que busca consenso social con más punición del agresor, ¿no? Pero tratamiento a la víctima y al agresor no hay. Y política criminal tampoco, ni siquiera en el ámbito mínimo, no, si evaluamos cuántas casas de refugio hay a nivel nacional, creo que son, si la memoria no me es infiel, alrededor de 20 las casas de refugio oficiales de Estado, y las restantes, que están por 45 o 50, son privadas. Entonces, debería ser una política social global, y en esas casas de refugio se podría hacer un tratamiento abierto. Otro mecanismo, como le digo, es el del tratamiento abierto, el limpio a los agresores, ¿no?
y a la familia también, porque un agresor se forma en un contexto de agresión, pues, ¿no? Entonces hay que ir viendo todo lo que eso significa en el ámbito educativo también, ¿no? Bien. Justamente nos está mencionando de que en nuestro país no existe un proyecto criminológico ni político criminal para optar por la prevención social, y sobre todo se opta más por mecanismos de neutralización. Entonces, nosotros como taller, preguntando a unas profesoras que están impulsando estas reformas desde el Congreso, nos dicen que estamos viendo mal al derecho, nos dicen que no es que sea un populismo punitivo lo que se está haciendo, sino nos dicen que que ellas están viendo o están tratando de ver al derecho penal como un instrumento de cambio social. Entonces, ellas piensan que se puede utilizar al poder punitivo para poder mermar el avance de la violencia contra la mujer. Entonces, nosotras quisiéramos saber si es que existe un proyecto desde el movimiento femenino peruano, desde el contexto actual, que esté tratando de enfocarse hacia la prevención social, hacia la prevención específica en este tipo de violencia que existe, o si es que, como dice usted, se está optando solamente por neutralizar estas conductas. Sin embargo, Linda, esta presión social y política, ni una menos en América Latina, ¿no? Casos emblemáticos como Arleto y similares, no es desdeñable de por sí, ¿eh? Como populismo punitivo. Hay que mirarlo, yo creo, más a fondo, si quieres, filosóficamente, desde la teoría de la complejidad. Yo creo que en un contexto patriarcal, de abandono, de miseria, de oscurantismo, de poderío masculino abusivo, de alguna manera cumple un rol cierto régimen legal, no simbólicamente punitivo, sino que tenga algún nivel de coerción punitiva. Pero, el tema es que si solo se hace eso, efectivamente estamos en un tema, pues, de derecho penal de castigo, ¿no es cierto? Y nada más, porque nada nos garantiza que ese maltratador al salir no va a seguir maltratando, ¿no? Porque en concreto ahorita, ¿no? Pues lo he visto esta semana, un supuesto maltratador va a la Fiscalía contra la Violencia, ¿no es cierto? Y la fiscal o el fiscal tiene que decidir si es flagrancia, es decir, si ya no hay nada que probar, si hay confesión, o si a criterio de la fiscal ya no hay nada que probar, y entonces 5 a proceso inmediato, una audiencia de 6 días, el hombre tiene que autoconfesar o no, y sanción penal. O sea, una actuación célere del sistema procesal penal, ¿no es cierto? O si considera que hay hechos que probar y demás, va a esperar, va a averiguar mejor, va a pedir pericias psicológicas de ambos, va a hacer pero ya está, pero previo la detención del agresor. Entonces el agresor es detenido 3 o 4 días. Esta detención que antes no había, o sea, no había ningún estate quieto, digamos, ¿no? Puede funcionar en el caso de darle un estate quieto, pero eso no es una salida de internalización de valores distintos, de una formación educativa distinta, de transformación del rol de ser hombre y también de ser mujer, porque puede reforzar una victimización punitiva, ¿no es cierto? Yo te mando la cana, ¿no? Y si reiteradamente te mando la cana, ya vas al ancho, ¿no? Entonces puede generar la socialización de la habitualidad de los reiterantes maltratadores, o puede generar también una actitud vindicativa o de coerción punitiva femenina, que sin embargo no ayuda a tratar el problema. Entonces, sí puede generar yo lo llamo populismo punitivo, más bien a la conducta de los legisladores, que lo que pretenden es legitimación coyuntural, sacando leyes para satisfacer a la población femenina, ¿no es cierto?
y que generalmente es una, ¿cómo le puedo decir? Es una opción política, en el mal sentido de la palabra, que en realidad no tiene un interés real en tratar el propio tema del maltrato, ¿no? Este populismo punitivo que usa el tema de género, ¿no? Pero por otro lado, hace 2 días la congresista Tambor, creo que sea Aguinaga, hay una congresista que es la cabecilla de Con mis hijos no te metas, que ha planteado que la igualdad real o las normas de igualdad, ¿no? O en todo caso el tema de levantar la perspectiva de género implica promover el SIDA o promover el VIH-Sida y promover la sexualidad impropia, sobre todo entre los jóvenes. Entonces hay que pensar en qué país estamos, ¿no? Tambor Aguinaga creo que se llama la congresista, no recuerdo con precisión su nombre, ¿no? Pero estamos en un país que tiene un movimiento tremendamente neoconservador, idiosincrático. Estamos en un país en que se cuestiona hasta la propia ideología de género y se la ve como promotora de una sexualidad malentendida, porque no se entiende la sexualidad de los jóvenes. Estamos en un país donde se cuestiona como, ¿qué puedo decir? Es una mirada desde la Inquisición de la problemática de género. Y en ese contexto, las leyes que criminalizan el maltrato pueden ser levantadas tranquilamente. O sea, una mujer puede ser absolutamente neoconservadora y defender las leyes contra el maltrato. Entonces, lo que necesitamos es levantar una cultura distinta, una forma distinta de ser hombre y de ser mujer, ¿no? Y entonces, levantando una forma distinta de ser hombre y de ser mujer, levantando la creación de la necesidad de otras masculinidades distintas a la relación jerárquica hombre-mujer, distintas a la dimensión propiedad, distintas a la visión de que el rol de la mujer es el rol básicamente doméstico. Hay mujeres profundamente patriarcales, incluso siendo profesionales. Entonces, en nuestro país tenemos un tema de fondo que es cultural, de mentalidad, idiosincrático. Y desde esa perspectiva, el populismo punitivo no tiene ningún problema en calzar con esa mentalidad, porque yo doy unas leyes tremendamente punitivas y levanto a la madre, a la mujer, a la virgen, ¿no es cierto? Pero por otro lado, por ejemplo, en la práctica se descriminaliza la trata de personas. Yo he hecho un reciente artículo donde creo que más o menos pruebo que casi no hay sentencias de trata de mujeres adultas, porque las mujeres adultas que se prostituyen en la trata necesitan prostituirse para sobrevivir, y el Estado no le da ninguna salida de inserción productiva, y entonces el Estado generalmente, los fiscales le abren proceso por otros delitos, prostitución, proxenetismo a quienes las explotan, rufianismo, ¿no? Pero la trata es casi un delito impune en el Perú. Entonces, vean, ¿no? Por un lado hay un populismo, digamos, punitivo contra el maltrato, pero por otro lado hay una impunidad significativa en materia de trata, de inducción a la prostitución, y por otro lado no hay una política de Estado de inserción productiva de las mujeres jóvenes procedentes de escasos recursos. Entonces, y todavía no hay ni siquiera una educación sexual solvente. En el Congreso de la República yo he debatido mucho este tema. El Fujimorato se opuso sistémicamente a que se entregaran, por ejemplo, métodos de planificación familiar a las jóvenes, diciendo que tenían que ir con sus madres, y si no, hasta con el fiscal de turno. Entonces, en esta especie de mirada victoriana, absolutamente tradicionalista, al rol de las mujeres, sobre todo el de las mujeres jóvenes, yo no desdeñaría las reformas que criminalizan más el maltrato, porque el maltrato impune también refuerza más, pues, la mentalidad patriarcal, pero obviamente sí tendría una mirada crítica
a la actuación del sistema, porque una mirada criminológica no solo una mirada de la evolución normativa, una mirada criminológica de la evolución de cómo actúan la policía, cómo actúan los operadores, cómo actúa el sistema penal globalmente, y también cuál es la política de Estado frente a la mujer. Y si la política de Estado frente a la mujer, la única respuesta del Estado, mira una legitimación política coyuntural mediante leyes antimaltrato, entonces diremos que ni para tratar el maltrato esa ley sirve, porque el procedimiento no calza con una alternativa real a la problemática del maltrato, ¿no? Y lo que le estoy diciendo es duro, ¿eh? Porque se incrementan los feminicidios, ahora hay mucha política mediática contra los feminicidios, pero siguen los feminicidios. Entonces tenemos que construir una mentalidad distinta de ser varón, tenemos que construir eficiencia frente a las denuncias. Mire, a una denuncia de maltrato tiene que responderle una sanción, tiene que, ni siquiera el registro del maltrato, o sea, la suscripción de la ficha de valoración del riesgo en todas las entidades policiales estaba planteada, cumplida sistemáticamente hasta el año pasado. Recién, hoy día me ha contado un amigo que las fiscales para violencia sexual van a ser ya mujeres dentro de 2 semanas. Incluso eso no asegura mucho, ¿eh? La mentalidad de las fiscales también es todo un terreno en el que hay que trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que, no quiero ser oportunista en esto, la realidad no es blanco y negro, no podemos oponernos a la evolución de las leyes de más coerción del maltrato, pero tenemos que ser absolutamente conscientes de que las leyes no se bastan para una política global y de Estado, no solo criminal, sino para una política global contra la violencia. Finalmente, le vamos a preguntar acerca de la diferencia, la situación de diferencia que hay en las cárceles entre varones y mujeres. Pues un informe de la Defensoría del Pueblo ha establecido que por cada 9 varones hay una mujer que forma parte del programa Cárceles Productivas. Y asimismo, que las mujeres no gozan de forma libre su derecho reproductivo, pues no tienen ese acceso libre al de visita sexual, visita al ministerio. Y si hay alguna ONG o de parte del Estado que está apoyando a este caso, a estas problemáticas. El tema de la condición de la mujer en las cárceles es un tema bien importante, ¿no? Es uno de los temas donde se visibiliza más la discriminación, porque de un lado en la ideología carcelaria, desde las autoridades penitenciarias, hay esa vieja idea que, como dice Tonia Farías, que es una criminóloga venezolana, ¿no? Proyectan una imagen de interna, que ahí sí es una interna que debe ser corregida, ¿no? Las cárceles en América Latina son un producto virreinal de los tiempos pues, de la colonia, ¿no? En que las mujeres prostituidas, las vagas, eran retenidas en conventos, ¿no? Y entonces la mirada de la cárcel es la de un centro de protección, ¿no? De modo tal que la interna se ve como una persona no sujeto de derechos, sino al igual que los niños, que hay que proteger, hay que cambiar de valores y hay que valorar sobre el eje de la maternidad. Y es curioso cómo en relación a la maternidad en la cárcel hay una doble moral, ¿no? Porque si bien se levanta como paradigma el tema de la madre, sin embargo, el riesgo de maternidad de la mujer interna hace que no solo se limite, sino en muchos casos se prohíba el uso del derecho a la visita íntima, que los hombres tienen sin mayores limitaciones que las del hacinamiento y del hábitat deficitario carcelario, ¿no? Mire, Chorrillos 1 y Chorrillos 2 tenían venusterio, pero el venusterio se convirtió después en dormitorio, ¿no? Porque hay el incremento de la criminalidad femenina, que va paralelo al incremento de la población penal en general, pero también hay una visión
hasta de economía carcelaria, ¿no? Mujer embarazada implica más gasto para el sistema penitenciario, pero sobre todo una visión de que también existe para los hombres, pero se incrementa en el caso de las mujeres, que es mejor no tener una política carcelaria que promueva la libido, ¿no? A los hombres, algunos incluso criminólogos piensan que se le debe dar en la alimentación algunas sustancias que repriman su libido, y en el caso de las mujeres el riesgo de maternidad hace que no se respete a plenitud el derecho a la vida sexual. Además hay normatividad y sí francamente anacrónica, ¿no? Para tener derecho a la relación sexual tienes que ser casada o concubina de 2 años consecutivos o de 3 años con intervalos, y entonces la pobre mujer joven que tiene enamorado o la adulta que tiene un amante jurídicamente no puede tener derechos sexuales en prisión. Eso promueve el lesbianismo, contra el que yo no estoy en contra, ¿no? Pero una cosa es el lesbianismo por opción y otra cosa es el lesbianismo en un contexto de represión sexual, porque hay instintos sexuales en los seres humanos, ¿no? Tanto en mujeres como en hombres. Creo que en la política carcelaria en materia sexual hay muchísimo que hacer, ¿no? Por ejemplo, difundir los métodos de control de la natalidad, difundir los métodos de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, SIDA, VIH, chancro, gonorrea, enfermedades de transmisión sexual en el aparato femenino, ginecológico, en fin, ¿no? Pero el tema aquí es el tema de la igualdad. O sea, tanto las mujeres tienen derecho pues a visita sexual igual que los varones, ¿no? Y tiene que haber así como hay venusterios, tiene que haber apollinisterios. Mire, la Cruz Roja, usted me pide alguna opinión, cuando era presidente del INPE siempre abogaba por el derecho de las mujeres terroristas a recibir sus visitas sexuales, pero creo que no debería ser solo para las mujeres terroristas, sino en general para las mujeres. Entonces aquí estamos ante un tema que no solamente es derechos sexuales, sino también es infraestructura, hábitat. En Costa Rica, por ejemplo, las cárceles de mujeres tienen un ambiente en el que los dormitorios están vinculados a las cunas, ¿no? De manera tal que la mujer puede hasta dormir con el niño, ¿no? Y no es como acá que en la noche los niños se separan de sus madres. Y el otro tema que a mí sí me preocupa, oiga, es un corte que me parece a mí inhumano. A los 3 años en que la interna que vive con el hijo le arrebatan su criatura, y cuando no tiene con quién dejarla, como la abuela o la suegra, la mandan al puericultorio y la interna vive ahí un drama terrible, ¿no? Entonces yo creo que este nexo, este vínculo, este tránsito, porque tampoco los niños pueden vivir en la prisión, pues, ¿no? Porque está probado psicológicamente que crecen ya con una cultura de internitos, ¿no? Pero ese tránsito, esa preparación, el régimen de visitas mucho más profundo, una educación adecuada a las mujeres presas. Miren, el caso Castro había una testigo, una terrorista la semana pasada, que se había embarazado en la prisión, y le preguntamos cómo, ¿no? Porque parece ser que los terroristas pasaban del 11B al pabellón de mujeres, y una posibilidad es que se hubiera embarazado en esos circuitos por los subterráneos del penal, pero la interna dijo muy dignamente ese día que no, que era su visita. Entonces era posible que una visita a una interna terrorista produjera un embarazo, ¿no? Y así puede ser en cualquier delito. Entonces esa mujer tiene derecho a correr un embarazo con dignidad, y los servicios de salud tienen que ser óptimos, ¿no? Y de buena calidad. Y el apoyo psicológico debe ser fundamental. Mire, yo termino con un caso de mujeres internas del MRTA que se quisieron suicidar golpeándose el cerebro en un contexto en que sus maridos estaban haciendo una huelga nacional. Entonces el apoyo psicológico yo creo que es importantísimo en materia carcelaria femenina. Para hablar de otros temas, alcohólicos anónimos o
o narcóticos anónimos también es importante, ¿no? En nuestras cárceles todavía la mujer que va a esos servicios, cuando va, se tiene que estar escondiendo porque va a tener que enfrentar la roturación de sus iguales, ¿no? Y de otro lado, lo más importante es el tema del trabajo femenino en la prisión, ¿ya? Que es parte de su pregunta. Es cierto, ¿no? Los hombres tienen más posibilidades de trabajar que las mujeres. Y además hay la visión de que los trabajos de hombres como hacer zapatillas o hacer zapatos no son femeninos, lo cual es un craso error. Porque los hombres son excelentes tejedores, ¿no? Y esa es una actividad, entre comillas, femenina. En el Cusco los hombres tejen casi toda la artesanía que se vende en esa región y lo hacen muy bien. Y las mujeres, ¿por qué no pueden hacer trabajo industrial, no? Las mujeres de Chorrillos hacen muy buen trabajo en lavandería, pero tienen el bloqueo cuando se malogra la máquina. ¿Por qué? Porque no hay una política criminal que esté haciendo un seguimiento de mercados fuera del país, mercados cautivos, de potencialidades de relación con empresarios de afuera y de dentro. Ha habido esfuerzos en este sentido, ¿no? No voy a negar que la política penitenciaria intentó articular el mercado, pero el mercado más masculino que femenino. Pilar Col era una monja muy conocida, progresista, que ella dirigía de la Comisión de Acción Social una política de inserción productiva que le suministraba a las mujeres lana para que tejan, ¿no? Pero como ya lo saben algunas de ustedes, la producción de una chompa, algo bonito, esa mujer se la da a su familia lo vende y ahí se bloquea el ciclo productivo. Necesita hacer un ciclo productivo a gran escala, ¿no es cierto? Con el apoyo de Pronsex o Promperú, dirigida a mercado cautivo externo, lo hizo Perú Mujer hace algunos años, o Manuela Ramos hasta ahora, pero no con internas, ¿no? Entonces, de hecho, las internas tienen toda la potencialidad productiva, ¿no? Entonces, aquí se impone pues una política criminal, ¿no es cierto? Que por ejemplo está funcionando en el caso de internos jóvenes para producción de carteras, ¿no? Y lo están haciendo bien, carteras de alto nivel, especializadas, ¿no? Como Renzo Costa, ¿no? ¿Y por qué las mujeres no pueden producir para Renzo Costa, por ejemplo, ¿no? Porque las mujeres no pueden hacer orfebrería. De hecho, la condición femenina tiene potencialidad para la belleza, ¿no? No es que los hombres no pueden producir belleza, pero hay algunas actividades como orfebrería, bisutería, confecciones, ¿no? Y no quisiéramos con esto prolongar el rol femenino en el trabajo, ¿no? Pero por ejemplo los hombres producen mucho panadería, que sería un rol anteriormente reservado, pastelería a las mujeres. En esto no hay que tener una mirada de roles tradicionales, sino hay que ver qué actividades se vinculan más con el desarrollo regional, con la producción regional, y qué actividades pueden de verdad no cortar el ciclo productivo, sino tendrían que ser garantizadas y exitosas. Un libro que escribí hace años promovía, por ejemplo, que las mujeres presas se pudieran encargar de toda la lavandería de los hospitales del Estado, ¿no? Y esto, o de coser las sábanas, toda la ropa blanca para los hospitales, ¿no? O para los ministerios, cosa que se puede hacer si es que hay una correcta relación entre el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Justicia, en fin, ¿no? Entonces, esto supone una mirada que tenga claro un proyecto global, político-criminal, pero también de desarrollo social. O sea, una política social. Por ejemplo, la ministra de Inclusión Social podría interactuar con el Ministerio de Justicia y con Promperú, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para preparar algo bien hecho que mire a mercado cautivo. Por ejemplo, en chompas, ¿no? Manuela Ramos hace lindísimas chompas que venden en Europa. ¿Por qué las mujeres no lo pueden hacer? Las mujeres del Cusco querían cocinar para los presos del Cusco, ¿no? Y cocinaban bien, el día del preso cocinaban, lo disfrutaban. ¿Por qué no lo podían hacer? Porque no les reconocían la capacidad de tener personería jurídica para poder entrar a los procesos de concursos de precios, para licitar, para proveer ese servicio. Y francamente es una limitación que las autoridades deben resolver.
o peor aún, había núcleos de licitadores amarrados, ¿no? Generales que concursaban en todas las cárceles y que de alguna manera siempre ganaban, ¿no? Entonces hay que neutralizar también el hecho de la corrupción. Al interior de los presos hay que promover la inserción productiva o la inserción educativa. Yo soy una convencida de que hay que llevar la universidad y las carreras técnicas a la cárcel. Hay que promover eso como parte del tratamiento. Hay que premiar con educación a los y las internas, ¿no? Y por supuesto hay que asegurar sus derechos integralmente, incluyendo sus derechos sexuales, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesora Mavila. Este día hemos resuelto algunas interrogantes que nos habíamos planteado como parte del taller, y específicamente en el contexto de nuestras entrevistas hemos conocido una realidad ciertamente que no es novedosa, pero que sí en estos últimos años está generando bastante debate, que es la condición de la mujer dentro de las políticas criminales y las criminologías, para poder resolver y poder conseguir la igualdad entre esos dos sujetos. Sin embargo, Linda, creo que es importante decir que es un reto también para las mujeres criminólogas producir esta criminología, ¿no? Es un reto de debate también en el movimiento feminista, ¿no? Es un reto de debate en general sobre el tema género, por ejemplo, el tema género con los dinosaurios que hay en el país. Hay que entrar a ese debate, pero levantando una alternativa menos punitiva, más minimalista, más preventiva, ¿no? En eso coincidimos. Muchas gracias. El